Silas Croft compró su alma por 22 pesos, o al menos eso se dijo a sí mismo. 100 acres de polvo y arrepentimiento, una cabaña vieja con un tejado que se hundía bajo el peso de los años y un granero que parecía sostenerse apenas, listo para convertirse en astillas con el próximo viento fuerte. Era todo lo que un hombre necesitaba para desvanecerse, para escapar de los fantasmas que lo perseguían tras años de huida. El silencio profundo y vacío de esta tierra olvidada en el confín del mundo debía ser su santuario final, un refugio donde los recuerdos de su pasado no pudieran alcanzarlo. No buscaba oro ni ganado, solo un fin a las pesadillas, un fin a la carrera interminable contra su propia mente. Quería que el mundo lo olvidara, y, si la suerte estaba de su lado, tal vez él mismo podría olvidar. Mientras su caballo, un jamelgo cansado llamado Dust, cruzaba la línea de la propiedad con pasos lentos y agotados, Silas sintió algo que casi podía llamarse paz. Era frágil, quebradiza, como una fina capa de hielo sobre un lago profundo y traicionero, pero estaba allí, temblando en el borde de su alma. Sin embargo, el oeste tiene una manera cruel de desenterrar lo que un hombre intenta enterrar, de abrir heridas que se creían cerradas. El aire estaba cargado con el olor a madera seca, tierra quemada por el sol implacable y un dejo de decadencia, como si el tiempo mismo se hubiera asentado en la tierra. Pero había algo más, una quietud demasiado profunda, demasiado absoluta, el tipo de silencio que sigue a una tragedia, cuando el mundo contiene el aliento, temeroso de lo que vendrá. Sus ojos se posaron en el granero, una silueta oscura y ominosa contra el cielo azul, un azul tan puro que parecía castigar con su claridad. La gran puerta del granero colgaba ligeramente entreabierta, balanceándose con un gemido lento y rítmico, movida por un viento que Silas no podía sentir en su piel. No era una invitación. Era una advertencia, un susurro de peligro que resonaba en sus huesos. Desmontó, el cuero de su silla crujiendo en el silencio mortal, un sonido que parecía amplificarse en la vastedad del lugar. Cada instinto, afilado por años de sobrevivir en tierras hostiles que no lo querían, le gritaba que diera media vuelta, que subiera a Dust y cabalgara hasta que este lugar no fuera más que otro mal recuerdo en una larga lista de pesadillas. Pero había pagado sus 22 pesos, un precio miserable por un pedazo de tierra que ahora era suyo. Este era su refugio, su tumba. No podía huir, tenía que enfrentar lo que yacía dentro. Caminó hacia el granero, sus botas levantando pequeñas nubes de polvo ocre que flotaban en el aire como espíritus perdidos, suspendidos en un tiempo detenido. Cada paso se sentía más pesado, como si la tierra misma intentara sujetarlo, implorándole que se detuviera. El gemido de la puerta se hizo más fuerte, un lamento solitario y desgarrador que resonaba en la inmensidad vacía. Al llegar a la entrada, su mano descansó sobre la madera astillada, áspera bajo sus dedos callosos, y miró hacia la penumbra del interior. Al principio, su mente se negó a comprender lo que veía. Era solo una forma, una sombra colgando en la puerta donde no debería haber ninguna, una silueta oscura recortada contra la luz polvorienta que se filtraba a través de las grietas de las paredes. Luego, sus ojos se ajustaron, y el horror lo golpeó como un martillo, un impacto que le robó el aliento y lo hizo tambalearse. Era una niña, joven, apache por el vestido adornado con cuentas y el cabello negro azabache que caía como una cortina sobre su rostro. Sus pies colgaban a un pie del suelo compacto, inmóviles, sin vida, suspendidos por una cuerda gruesa y áspera que le apretaba el cuello, atada a la viga alta de la entrada del granero y clavada a un poste cercano. En el poste, un trozo de madera cruda llevaba un mensaje tallado con letras irregulares, llenas de odio: traidores, la muerte es el castigo. En ese instante, la esperanza de Silas de una vida tranquila no solo murió, fue asesinada brutalmente frente a él. La frágil paz que había sentido momentos antes se hizo añicos en 1.000.000 de fragmentos, dispersándose como polvo en el viento. No hubo tiempo para pensar, no hubo espacio para la duda. El hombre que había jurado no sentir nada fue consumido por una oleada de rabia primal, una furia blanca y caliente que ardía en su pecho. Su mano, que aún descansaba en el marco, se movió por instinto, su desgastado abrigo de cuero abriéndose para revelar el mango de su cuchillo de caza. La hoja estaba en su mano antes de que siquiera fuera consciente de haberla desenvainado.
Se lanzó hacia adelante, sin importarle si era una trampa, sin pensar en quién podría estar observando desde las sombras. Con un movimiento desesperado, cortó la cuerda hacia arriba. Era gruesa, resistente, pero su cuchillo era afilado, templado por años de uso. Las fibras se partieron con un sonido que parecía un jadeo final, ahogado y roto. La hoja se clavó en la viga de madera con un golpe sordo, vibrando con la fuerza del impacto. El cuerpo de la niña cayó, flácido y pesado, y Silas lo atrapó antes de que tocara el suelo, sus brazos temblando bajo el peso muerto. Tropezó hacia atrás, casi cayendo, y la bajó con cuidado al polvo, arrodillándose junto a ella. Por un largo momento, el silencio del rancho fue reemplazado por el martilleo frenético de su propio corazón, un tambor que resonaba en sus oídos. La paz que había comprado por 22 pesos le había costado todo, y su primer día en esta tierra apenas había comenzado. Su vida tranquila, la que soñó al firmar la escritura, había terminado antes de empezar. Si esta historia te está atrapando, comenta con el número 1 y suscríbete para ayudarnos a alcanzar los 10,000 suscriptores. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo las mejores historias del salvaje oeste. Mientras sostenía el cuerpo de la niña, el peso no era solo físico. Era una carga espiritual que atravesó sus brazos y se clavó en su alma. No era solo el peso de 100 libras de carne y hueso, sino la gravedad aplastante de una responsabilidad que había viajado 1000 millas desesperadas para evitar. Silas había llegado a este yermo para no responder por nada ni por nadie, menos aún por sí mismo. Había jurado no volver a cargar con el destino de otro, pero ahora, arrodillado en el polvo asfixiante de un granero que olía a muerte, sostenía la vida de una extraña, y ese peso amenazaba con romperlo una vez más. La llevó fuera de la sombra opresiva del granero, hacia la luz dura e implacable del sol, como si la claridad pudiera quemar el mal que se había cometido. La acostó con cuidado en la tierra, sus movimientos torpes, impregnados de una ternura que creía haber enterrado hace 8 años junto a un río rugiente que se llevó todo lo que amaba. La cuerda había dejado un surco brutal, morado y cruel, en la piel de su cuello, un collar de odio que gritaba la violencia que había soportado. Sus dedos, callosos por años de trabajo duro y solitario, temblaron mientras buscaban un pulso en la piel fría de su cuello. Su propia respiración se detuvo, atrapada en su garganta, durante un momento agonizante que pareció eterno. No había nada, solo el mismo silencio muerto y resonante que llevaba dentro de su pecho, un eco de su propio vacío. Y en ese silencio terrible, el pasado regresó como un torrente. No era un simple recuerdo, sino un fantasma vivo, un río rugiendo de vuelta a la existencia. Estaba de pie en la oscuridad otra vez, bajo una lluvia que caía en láminas sólidas, golpeando con tal fuerza que parecía que el cielo intentaba someter al mundo. El rugido del agua era una presencia física, un monstruo ensordecedor que devoraba todos los sonidos. Podía sentir la corriente fría y turbulenta subiendo alrededor de sus rodillas, luego su cintura, su poder aterrador e inexorable. Vio a su esposa Sarah, su rostro un óvalo pálido en la luz parpadeante de una linterna, su boca abierta en un grito que no podía escuchar sobre la tormenta. Silas, su nombre un susurro perdido en el viento. Sintió la mano imposible de sostener de su hija de 7 años, Lily, sus pequeños dedos entrelazados en los suyos en un intento desesperado de no soltarse. Recordó el peso de su pequeño cuerpo mientras luchaba por mantenerla por encima de la marea creciente. Había sido fuerte, un hombre que construyó su hogar con sus manos, pero el agua era más fuerte, un Dios despiadado que lo quería todo. Recordó el crujido enfermizo de la madera cuando su hogar, su mundo entero, fue arrancado de sus cimientos. Un momento estaba sosteniéndolas, al siguiente, era arrastrado por un caos negro de agua y escombros. La mano de Lily se deslizó de la suya. Vio los ojos de Sarah, abiertos por el terror, por un último segundo antes de que una viga rota lo golpeara y el mundo se volviera negro. Despertó millas río abajo, golpeado, roto, con el sol quemando su rostro y nada más en el mundo que el recuerdo agonizante de sus rostros mientras el agua negra se las llevaba. Era el único sobreviviente, una broma cruel de un cielo silencioso.
Ese día, aferrado a los restos de su vida, Silas Croft juró un voto, no a un Dios que lo había abandonado, sino a la memoria de su fracaso. Nunca más. Las palabras se convirtieron en su credo, su escudo. Nunca más sería responsable de otra vida. Nunca más soportaría la culpa abrasadora de fallar a alguien que dependía de él. La soledad no era una elección, era una penitencia. Este rancho, estas ruinas al borde del mundo, debía ser su monasterio, su prisión eterna, un lugar para cumplir una sentencia de vida en paz, atormentado solo por los fantasmas que ya conocía. Pero ahora, esta niña, una extraña, una apache, la hija de alguien más. Miró su forma inmóvil, su rostro pálido bajo la piel oscurecida por el sol. Lo más fácil, lo más sensato, sería levantarse y caminar. Subir a Dusty y cabalgar hasta que el sol se pusiera y volviera a salir, buscar otro valle, otro reclamo olvidado. Los hombres que hicieron esto volverían, su mensaje en el poste era una promesa. No esperarían encontrar a un nuevo dueño, una complicación, un testigo. Quedarse significaba invitar una guerra a su puerta, una guerra en la que no tenía parte, por una persona que no conocía. El hombre que sobrevivió a la inundación, que construyó muros impenetrables alrededor de su corazón durante 8 años, le gritaba que huyera. No es tu pelea. Así terminas en la tierra. Así pierdes todo de nuevo, aunque no tengas nada que perder. Sus músculos se tensaron, su mano ya empujando para levantarse, para dejar atrás a la niña y este lugar maldito. Era el instinto de un animal herido. Huir, esconderse, sobrevivir. Pero se detuvo. Fallar ante la naturaleza era una cosa, abandonar a alguien a la crueldad humana era otra. Como un gesto final de decencia, se inclinó, acercando su oído a sus labios, buscando un aliento que estaba seguro no estaba allí. Solo confirmaba el fin. Entonces lo sintió, un soplo débil, como una pluma contra su mejilla áspera, tan frágil que pensó que lo imaginaba. Esperó, conteniendo su aliento, cada nervio gritando. Allí estaba de nuevo, un susurro superficial, una lucha obstinada por la vida, un rechazo a rendirse al abismo. Su corazón, una piedra muerta por casi una década, dio un latido violento, como si lo hubieran sacudido a la vida. Miró su rostro, realmente miró, y como si sintiera su presencia, los párpados de la niña aletearon. Sus ojos se abrieron, oscuros como un cielo de medianoche, y lo que vio en ellos detuvo su mundo. No era solo miedo, no era súplica ni desesperación. Bajo el terror, había una chispa, un ember duro y desafiante de pura voluntad. Era el brillo de la obsidiana, afilado y peligroso, la mirada de un lobo acorralado, no de un cordero sacrificial. Era una luchadora atrapada, pero no rota. En esa mirada había una promesa de ajuste de cuentas. En ese instante, los muros de Silas no solo se derrumbaron, fueron reducidos a polvo. Huir ahora no era sobrevivir, era cobardía. Dejar esa chispa apagarse en el polvo oscurecería su alma más que esta tierra árida. Su voto de nunca más era una mentira, no para protegerse del dolor, sino para esconderse de la vida. La lucha ya no era entre bondad y supervivencia, era por lo poco que quedaba de Silas Croft. Abandonarla sería admitir que la inundación no solo tomó a su familia, sino también su humanidad. Miró sus manos callosas, fuertes, capaces. Habían fallado una vez en el agua. No las dejaría fallar de nuevo. Con una resolución que no sentía desde hacía años, un propósito grim y desconocido, deslizó sus brazos bajo los hombros y rodillas de la niña, levantándola del suelo. Era ligera, pero su peso era un ancla, atándolo a este mundo. Dio la espalda al granero y su mensaje de odio, caminando hacia la cabaña. Su santuario estaba violado, su paz perdida, pero por primera vez en mucho tiempo, Silas no huía. Caminaba hacia una tormenta, y estaba, aterradora y finalmente, listo para pelear. Ha elegido, pero no sabe a quién ha salvado ni el problema que ha invitado. Comenta con el número 2, ¿qué habrías hecho en su lugar? El interior de la cabaña era más desolado que el exterior, un cuarto cuadrado que apestaba a polvo viejo, cenizas frías y la soledad profunda de un hombre que había renunciado al mundo.
Un hogar de piedra, una mesa tambaleante con una sola silla y un catre cubierto por una manta raída no eran un hogar, sino una sala de espera para el fin del mundo. Silas acostó a la niña en el catre con cuidado, subida una llama frágil que cualquier error podría apagar. Trabajó con eficiencia práctica, limpiando la herida en su cuello con agua de su cantimplora y una tira de tela limpia de su alforja. No se permitió pensar, solo actuar, limpiando la piel magullada, forzando gotas de agua entre sus labios agrietados, esperando en un silencio que parecía eterno. Ella yacía inmóvil, atrapada entre la vida y la muerte. El sol cruzó el piso de tierra, las sombras de la tarde alargándose como dedos esqueléticos, alcanzando las paredes. Silas se sentó en la única silla, su escopeta en el regazo, sus ojos alternando entre la puerta y la niña. Era un centinela ahora, guardando una vida que no había pedido en un lugar que apenas comenzaba a ser suyo. El silencio era un ser vivo, pesado, vigilante. Cada crujido de la cabaña, cada susurro del viento, sonaba como el paso de un verdugo acercándose. Un jadeo roto rompió la quietud, un sonido mitad sollozo, mitad lucha por aire. Silas se levantó de un salto, acercándose al catre. Los ojos de la niña estaban abiertos, no solo un aleteo, sino abiertos de par en par, llenos de un terror nuevo mientras absorbía el techo extraño, la habitación desconocida, el hombre extraño inclinado sobre ella. Intentó retroceder, un instinto animal de huida, pero su cuerpo era demasiado débil, y un gemido de dolor escapó de sus labios. Tranquila, dijo Silas, su voz baja, áspera, apenas reconocible. Levantó las manos vacías, manteniendo la distancia. Estás a salvo por ahora. Ella lo miró, sus ojos oscuros escudriñando su rostro, buscando la verdad o la mentira en sus palabras. El terror se desvaneció lentamente, dando paso a un cansancio profundo, como si llevara años de agotamiento en su joven cuerpo. Tocó su cuello, sintiendo la piel rota, y una lágrima trazó un camino en el polvo de su mejilla. ¿Quién?, susurró, su voz un raspado seco de cuerdas vocales aplastadas. Silas Croft, respondió. Dueño de este lugar desde esta mañana. Un destello de incredulidad, dolor e ironía cruzó sus ojos. Tragó, haciendo una mueca. Tras un largo silencio, habló de nuevo. Ara. Su nombre colgaba entre ellos, dándole una historia, una humanidad que la cuerda había intentado borrar. Por primera vez, Silas vio no solo a una víctima, sino a una persona, y supo, con una certeza fría en el estómago, que sus problemas apenas comenzaban. Durante la hora siguiente, mientras el sol se hundía en un horizonte sangrante, Ara contó su historia. Sus palabras, al principio vacilantes, cobraron fuerza, como si un fuego interno se avivara. Esta tierra, Sogoyad, el lugar del agua oculta, había sido de su familia por generaciones, un legado sagrado pasado de madre a hija. Su hogar. Su padre, no un guerrero sino un hombre sabio, un escuchador de la tierra, conocía sus secretos, el susurro del viento, el lenguaje de las piedras. En un año de sequía devastadora, cuando los territorios circundantes se convirtieron en un yermo agrietado, encontró un milagro, un manantial artesiano, profundo, dulce, infinito, fluyendo bajo la tierra. Podía sostener a su pueblo por un siglo. Pero en este país, el milagro de uno es la codicia de otro. Bartolomé Torne, dueño del rancho Barty, un reino de polvo sin agua, quería ese manantial. Su ganado moría de sed, su tierra era inútil. Torne, un hombre cuya sombra envenenaba el suelo, ofreció dinero, luego amenazas. El padre de Ara se negó, el agua era un regalo de la tierra, no algo para vender. Torne no entiende él, no, como dijo Ara, su voz endureciéndose con amargura. Una semana después, el pozo que su padre cavaba colapsó, un accidente que ella sabía era asesinato. Tras el funeral, los hombres de Torne la arrastraron a una oficina territorial, un revólver en sus costillas, y la obligaron a firmar la tierra por 10 pesos ante un empleado corrupto. Pero escapó esa noche, llevándose el mapa de su padre, dibujado en piel de venado, y su diario, donde anotó las amenazas de Torne, los nombres de sus hombres, sus temores. Por 3 años, vivió como un fantasma en las colinas, casada. El ahorcamiento no era una ejecución,
sino un mensaje. Torne, creyendo la tierra inútil sin el mapa, la había vendido a Silas por una miseria. Cuando Ara fue vista cerca, probablemente visitando la tumba de su padre, la atraparon. La cuerda era la advertencia final de Torne: desaparece o muere. Sacó un paquete de piel aceitada, revelando el mapa y el diario. Silas leyó la última entrada. Torne dijo que algunas cosas valen matar por ellas. Temo que lo probará. La escritura de 22 pesos era una mentira comprada con sangre. Comenta con el número 3 si crees que Torne enfrentará su justicia. El diario yacía en la mesa tambaleante, un testamento silencioso del asesinato de un hombre bueno. La cabaña, un refugio frágil, se hundía en el crepúsculo púrpura. Silas sentía el peso de la confianza de Ara, una extraña que le había entregado su vida. No tenía plan ni aliados, solo una cabaña robada en una tierra que sería un campo de batalla. Un zumbido distante, como cascos, rompió el silencio. Ara palideció, conocía ese sonido. Silas miró por la ventana, 3 jinetes crestaban la colina, moviéndose con confianza depredadora. Eran los hombres de Torne. «Mantente abajo», ordenó, tomando su escopeta. Una voz cruel llamó: «Sabemos que estás ahí, pajarito. Trae lo que es del señor Torne». Silas salió al porche, enfrentando a Gedod y a Caín, un hombre de ojos fríos como un cielo desvaído y una sonrisa que nunca los alcanzaba. Caín buscaba a Ara, pero Silas negó saber de ella. Cuando los hombres de Caín se movieron, Silas levantó su escopeta, bloqueando el paso. La tensión era palpable. Caín, sorprendido por la resistencia, dio una última advertencia. Silas no cedió. Un trueno de cascos irrumpió, una carga, no el paso lento de los hombres de Caín. Comenta con el número 4, ¿quién crees que viene? El trueno creció, congelando a todos. Caín, perdiendo su confianza, miró hacia la oscuridad. 6 jinetes aparecieron, liderados por el sheriff Marcus Blackwood, su estrella plateada brillando. Sus diputados sellaron cualquier escape. «Caín», dijo Blackwood, su voz cargada de autoridad, «espero que no causes problemas». Caín mintió, diciendo que era una visita amistosa, pero Blackwood no se dejó engañar. Cuando Ara salió al porche, erguida, su moretón como una cicatriz de guerra, el mundo de Silas cambió. No era una víctima, sino una guerrera con ojos de odio puro. «Ara», dijo Blackwood con respeto, «¿estás lista para hablar?» Ella asintió, mirando a Caín, quien mostró miedo por primera vez, no de las armas, sino de la verdad que ella llevaba, el diario y el mapa de su padre. Silas entendió que no era su salvador, sino su aliado. Ara no necesitaba protección, era el fuego, la justicia. Su fuerza estaba en su historia, capaz de destruir a Torne. Comenta con el número 5 si quieres ver su justicia. El silencio tras la declaración de Ara era absoluto. Caín, con desprecio, llamó su palabra inútil. Pero Blackwood respondió: el diario y el mapa eran pruebas irrefutables. Caín palideció, sabía que la verdad lo destruiría. En pánico, sacó su revólver, apuntando a Ara. Silas, sin pensar, se lanzó frente a ella, tomando la bala en su brazo. El dolor lo consumió, pero Ara vivía. El disparo de Caín desató una tormenta, los diputados dispararon como uno, aniquilando a Caín. Sus hombres se rindieron, aterrorizados. El polvo se asentó, el olor a pólvora llenando el aire. Silas, apoyado contra la cabaña, sintió un dolor con propósito, había salvado una vida. Ara, con calma solemne, entregó el mapa y el diario a Blackwood. «Por mi padre», dijo. El sheriff prometió atrapar a Torne. Los diputados se llevaron a los prisioneros, dejando a Silas y Ara solos, su pacto sellado en el crepúsculo. Comenta con el número 6 para honrar a Silas. El polvo se asentó, pero la guerra no terminó. Silas, herido, se apoyó contra la cabaña mientras Ara vendaba su brazo con tela de su vestido. El silencio entre ellos era una comprensión profunda. El rancho, una ruina, ya no era una tumba, sino un comienzo. «Arreglaremos la puerta», dijo Silas, pensando en un futuro.
Y el tejado, añadió Ara, con una sonrisa frágil. Y el pozo, dijo él, honrando a su padre. En su mirada compartida nació una nueva realidad, no eran víctimas, sino sobrevivientes. Silas extendió su mano como igual, Ara la tomó, sellando un pacto para reconstruir sus vidas. Bajo las estrellas, entendieron que el legado verdadero era un futuro compartido, la fuerza de no rendirse. Comenta con el número 7 para compartir qué te llevas de esta historia. Esta historia es más que un cuento del oeste. Muestra que las vidas más quietas enfrentan los fantasmas más fuertes. Silas, preso de su pasado, encontró propósito al cortar una cuerda. Ara, con su verdad, demostró que el coraje no necesita armas. Sus elecciones, no sus tragedias, los definieron. Nos enseña que la fuerza está en actuar a pesar del miedo, que las batallas más grandes son por otros y que salvar a alguien puede salvarnos. Los tesoros están en las conexiones forjadas y el coraje mostrado. Comenta con el número 8, ¿qué lección te llevas? Gracias por unirte. Haz clic en el video para otra historia del salvaje oeste. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha si esta historia tocó tu corazón, suscríbete para más historias inéditas cada día.